muy buenas noches, hermanos. Estamos reunidos nuevamente para realizar nuestro discipulado, el poder de la identidad como hijo. Y antes de comenzar vamos a orar, así que te doy la bienvenida a este discipulado que estamos haciendo a través de las plataformas digitales, ¿cierto? A través del online. Y para eso necesitamos que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, así que cierra tus ojos para que puedas orar junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos este discipulado, Señor. Declaramos, Señor, que tu presencia y tu amor estará con nosotros, Señor, y que tú vas a traer la revelación y el entendimiento para que nuestras vidas sean tocadas y sean transformadas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a comenzar con nuestro discipulado, y antes de hacer todo esto quiero recordarte que tú puedes ofrendar, que tú puedes guardar, apartar tu ofrenda en un sobre y llevarlo a la iglesia, que tú sabes que queda en Germán Riesco 1466, llevarlo desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde en nuestra iglesia. Puedes llevarlo, entregarlo en ese lugar, van a orar por ti. Es importante que apartemos nuestra ofrenda porque el reino de los cielos tiene que expandirse y nosotros tenemos que ser parte de esa bendición. La palabra de Dios dice que lo primero que debemos nosotros cuidar es la casa de Dios. Amén. Así que en Malaquías dice que si probadme en esto, dice el Señor, que yo os abriré las ventanas de los cielos. Así que tenemos que creer en esa palabra, y yo sé que Dios va a bendecir nuestras vidas si nosotros somos fieles en sus ofrendas y en los diezmos, que es muy importante. Amén. Hoy día nos toca la lección número 4 del manual El poder de la identidad como hijo, y la lección que nos corresponde el día de hoy lleva por título Jesucristo como hijo, parte 2. La semana pasada vimos Jesucristo como hijo 1 y hoy nos toca la segunda parte, que profundiza más en lo que hacía Jesús, en el poder del envío, en cómo tenemos que honrar al Padre espiritual, al Padre celestial y al Padre natural. Entonces hoy día tenemos como objetivo 1, comprender cómo es la sujeción al Padre, qué es estar sujeto al Padre. 2, enseñar cómo es la honra al Padre y cuáles son los beneficios de honrar. Y 3, cambiar el concepto natural hacia el Padre. Así que va a haber una explosión en nuestra mente con lo que vamos a aprender, pero nuestra vida va a ser transformada. Así que pon atención a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. En la primera parte, ¿qué aprendimos? Que Jesús se movía como hijo, que Él hacía la voluntad de su Padre, que lo envió. Él no hacía su propia voluntad, Él ejercía el poder, la autoridad delegada. Es decir, Él tenía el derecho legal para poder ejercer el poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estaba bajo autoridad y Él se movía bajo el principio del envío. Jesús como hijo era la imagen del Padre, y esto lo podemos ver en Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y eso nosotros no solamente lo podemos ver aquí en la Biblia, sino que nosotros lo podemos ver en nuestra propia vida. Yo no tengo hijos, pero hay muchas cosas que yo hago que son exactamente igual a las que hacía mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá me traspasó, ¿cierto? Me transfirió muchas cosas que ella hacía, algunas muy buenas y otras que quizás no lo son tanto, y que después en el camino del Señor, el Señor va sacando esas cosas, ¿cierto? Que nos han marcado nuestra vida a través de la descendencia. Y también quizás ustedes que tienen hijos pueden experimentarlo con sus hijos, que a veces tienen los mismos gestos, la misma manera de ser, o hace lo mismo. ¿Por qué? Porque lo aprendió ¿de quién? Lo aprendió del Padre. Y eso lo vamos a ver siempre. Y eso así mismo se movía Jesús. Porque recuerden que en la primera clase nosotros aprendimos que lo que pasa en el ámbito natural es resultado del ámbito espiritual. Amén. Entonces aquí las declaraciones de Jesús rompen todo paradigma de independencia. Aquí no hay independencia, aquí no hay una separación entre el Hijo y Dios. Aquí lo que hay es un movimiento simultáneo, un mismo sentir, un mismo espíritu, donde Él se movía y manifestaba lo que estaba en el corazón del Padre. Amén. Entonces, diferencia entre imitación e impartición.
Porque muchos me pueden decir y quizás usted piensa, entonces tengo que imitarlo, no voy a ser como yo soy, tengo que ser igual a mi pastor, tengo que ser igual a mi líder, tengo que ser igual, qué sé yo, ¿cierto? No, no se trata de imitar, se trata de ser impartido, se trata de tener el ADN. Yo no me obligué a tener gestos o a comportarme igual a mi mamá, sino que naturalmente, ¿a través de qué? A través de la relación, esas cosas se fueron generando en mí de manera natural. Y eso es lo mismo que pasa cuando nosotros creemos en la visión en la que tenemos, creemos en la casa donde Dios nos estableció y confiamos y nos enamoramos y caminamos según lo que está en la vida de nuestros padres espirituales. Cuando nosotros creemos en eso, entonces naturalmente a través de la relación nosotros comenzamos a generar esto, comenzamos a generar esta impartición, comenzamos a ser impartidos, comenzamos a ser llenos, a ser transformados, a que cosas que antes estaban mal en nosotros comiencen a ser cambiadas, comenzamos a ser impulsados hacia nuestro propósito y a ser transformados. Por ejemplo, un testimonio. Mi esposo antes él no podía hablar en público, él le daba mucho temor, mucho miedo y quizá en su familia a lo mejor nunca lo impulsaron a romper eso, ¿cierto? Siempre fue el tranquilo de la familia, pero cuando él llegó a la iglesia y se empezó a relacionar con nuestro pastor, con el pastor Rubén, ¿qué pasó en él? El pastor Rubén lo empezó a sacar de su comodidad, lo comenzó a llevar a desafíos mayores, le comenzó a impartir lo que había en él. El pastor Rubén rompió eso cuando él comenzó recién su ministerio. Él dice que temblaba cuando tenía que predicar. Entonces él, como venció eso, se lo pudo transferir, ¿cierto? Se lo pudo impartir a mi esposo y ahora él rompió eso. Entonces eso mismo pasa en nuestra vida cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con el Padre Celestial, nuestros padres naturales, ¿cierto? Y nuestros padres espirituales, que los tres son muy importantes. Una cosa es la imitación o copia, ¿cierto? Y otra cosa es la impartición. Tenemos que tener claro algo. Yo no quiero imitar, sino que yo quiero ser impartido. Yo quiero lo que está en él, yo quiero el manto que está en él. Y yo honro ese manto porque sé que proviene de Dios. Amén. Entonces, ser impartido es que algo que tú no tenías se te deposita. ¿A través de qué? A través de la relación, a través de la honra. Amén. Entonces eso es muy importante. En nuestra casa nosotros recibimos dos cosas: activación e impartición. La activación es que se encienda algo, que por ejemplo el pastor ore por ti o te ministre, o a través de una palabra se active algo que tú ya tenías y que estaba dormido. Eso es activación. Y impartición es que Él, a través de la oración, a través de la relación, Él imparta, Él ponga algo en ti que tú antes no tenías, pero que a través de esta relación divina, porque es una relación celestial que Dios pone aquí en la tierra, se imparta y se te dé a ti. Amén. Entonces tú comienzas a moverte ya no bajo lo que tú tenías, sino que a causa de la relación comienzas a moverte en la unción de tu Padre espiritual. Amén. Entonces es algo tremendo. Veamos un ejemplo natural. Un hijo natural no necesita estar pendiente para copiar el comportamiento o cualidades de su padre, ¿cierto? Gustos, ademanes, etcétera, sino que naturalmente los comienza a tener. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ADN. Tienen lo mismo que está en sus genes, está en el niño. Entonces lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Comenzamos a tener el mismo ADN de Dios, el mismo ADN de nuestro Padre espiritual. Por eso es importante que nosotros anhelemos tener el ADN. La pregunta es, ¿de quién aprende usted? ¿Quién es tu modelo? ¿Quién es el modelo a seguir que tú tienes? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en este día. Pablo dijo, imíteme a mí. Es válido imitar a un hombre de Dios. Ellos son nuestro modelo para que nosotros no tropecemos. Dios no levanta a hombres y mujeres de Dios porque sí. Dios los levanta para establecer el modelo de Dios en su vida y que ellos lo puedan establecer en nosotros. Entonces es importante que nosotros identifiquemos a quién nosotros estamos imitando y de quién queremos aprender, a quién honramos, a quién valoramos, a quién estimamos en el Espíritu. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:9,
Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios no estará con nosotros, tampoco nos entregará nada nuevo, porque ya le entregó algo a alguien para nosotros. ¡Wow! Lo único que tenemos que hacer es ser humildes y aprender de quienes recibieron antes que nosotros. O sea, nosotros jamás tenemos que pensar que lo sabemos todo, y tampoco tenemos andar buscando, Señor, dame lo mío. No, si hay algo que es tuyo, hay algo que Dios te puso a ti, que es tu ministerio, tu llamado, tu propósito. Pero tenemos que ser humildes y entender que Dios ya depositó algo que es para nosotros en otras personas. ¿Por qué? Porque Dios se mueve a través del discipulado. Él discipula a la gente. Él enseña, Él instruye. Así se movía Jesús con los 12 discípulos. Pablo fue un gran hombre de Dios. Pedro fue un gran hombre de Dios que sanaba con su sombra, y eso él lo tenía. Pero para que él pudiera activar eso, primero tuvo que aprender a honrar, a tener un espíritu enseñable y a caminar con Jesús, reconociendo que él no sabía nada, y fue impartido por Jesús. Y cuando Jesús ascendió al cielo, ahí comenzó el ministerio de Pedro. Ahí él comenzó a desarrollar todo lo que estaba en él. ¿Por qué? Porque él tuvo un espíritu enseñable, porque él estuvo aprendiendo con Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto queda en Mateo 4:17. Jesús también fue discípulo. Él, cuando llegó aquí a la tierra, cuando él cumplió la edad para comenzar su ministerio, él no llegó y empezó a hacerlo. Él sabía que había un hombre que estaba enseñando ya. Él sabía que había un hombre que estaba predicando la palabra de Dios, y ese era Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó a él, lo bendijo y le pidió que Juan el Bautista bautizara a Jesús. ¿Y por qué lo hizo si Jesús era el Hijo de Dios? Porque él sabe que todo se tiene que mover bajo un orden, y que nadie va a poder llegar a su propósito si primero no tiene un espíritu enseñable y un espíritu humilde. Amén. Entonces, el espíritu de hijo desata la confianza del Padre. Estos son los beneficios. Tú vas a conocer y vas a tener la confianza del Padre si tú tienes el espíritu de hijo, un espíritu que busca aprender, que busca adquirir, que busca, como dice, sacar todo lo que está en el Padre, así como lo hizo Eliseo con Elías, que Elías le decía: sal de aquí, vete, yo voy a seguir solo, y él le decía: vive Jehová, vive tu alma, que yo te seguiré, voy a seguir contigo hasta yo tener tu manto. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 5:20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, cuando nosotros tenemos el espíritu de hijo, el Padre comienza a desatar sobre nuestra vida. Y Dios es tan bueno, Dios Padre es tan bueno con nosotros, que Él comienza, dice, a revelar los misterios para nuestra vida. Amén. El fundamento de una relación está en la confianza, ya sea en la familia, en una relación de hijo y padre, en una relación de esposo. La confianza es fundamental en una relación. Por eso nosotros tenemos que ser claros al momento de cuando nosotros decidimos ser parte de una visión, y no solamente ser espectadores de esto, adquirir el sueño, la visión que está en nuestros padres espirituales y llevarla a cabo. Y tenemos que dejar de lado nuestra agenda personal. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Muchas veces nosotros nos podemos cuestionar muchas cosas, pero cuando uno tiene la certeza y tiene la fe, y se te ha revelado en tu corazón que hay algo grande, que tú estás en el lugar correcto, entonces ahí ya no cuesta. Ahí ya tú lo mismo que estaba en ellos, la pasión, comienza a estar en ti también. Es tuya también. Amén. Entonces el Padre le entregó todo a su Hijo Jesucristo por 3 razones. Una, por una pura y continua relación. O sea, Dios le entregó todo a Jesús, lo puso en la posición más alta. ¿Por qué? Porque él tenía una relación unida a su Padre. Él no dejaba a su Padre por nada del mundo. Él oraba, se relacionaba, lo buscaba. Amén. Y ahí es donde tenemos que romper el paradigma. El Hijo va al Padre, no el Padre al Hijo. Nosotros tenemos que buscar al Padre. Amén. 2, porque la agenda del Hijo era la agenda del Padre, es decir, los sueños, las visiones, los propósitos, los anhelos que tenía Jesús no eran de él,
eran los anhelos que tenía el Padre. Y muchas veces vamos a tener que morir a nuestros sueños naturales para poder cumplir la promesa de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Y creemos que perdemos, pero en realidad después del tiempo nos damos cuenta y Dios nos demuestra que los sueños de Dios para nuestra vida no se comparan a los sueños nuestros. Nuestros sueños son tan pequeños comparados a lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Amén. Y 3, por la honestidad que tenía Jesús. Él era honesto con el Padre, él caminaba bajo los principios de Dios, él caminaba conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, no solamente podemos ver el ejemplo de Jesús con Dios, ¿cierto? Porque todos podemos decir, pero Jesús era Jesús. Sí, pero también lo vemos en Timoteo y Pablo. En 1 Corintios 4, del 16 al 17, Pablo le dice a Timoteo, por tanto os ruego que me imitéis. Pablo le dice a Timoteo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, lo cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, yo quiero que ustedes me imiten a mí, porque yo imito a Dios, y para eso no voy a ir yo, voy a enviar a mi hijo. ¿Y quién era su hijo espiritual? Timoteo. ¿Por qué lo voy a enviar a él? Porque él se mueve como yo, porque él habla como yo, porque él cree como yo, porque su visión es la misma que tengo yo, porque su agenda es mi agenda y yo puedo confiar en él. Entonces es lo mismo. El Hijo se mueve en lo sobrenatural, así como lo hace el Padre. El Hijo se mueve en la plataforma sobrenatural y podemos desatar ese poder. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos según lo que el Padre está haciendo. Amén. Entonces, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:21. Amén. El Padre está esperando que manifestemos su naturaleza. Dios está esperando, Dios está buscando hijos que crean en espíritu y en verdad y que digan, Señor, yo no me conformo a lo que están viendo mis ojos, yo no me conformo a lo que están diciendo las noticias en este tiempo de enfermedad, en este tiempo del COVID-19, yo no me conformo a eso, yo voy más allá. La palabra de Dios dice que lo que nuestros ojos ven es temporal, más lo que no ven nuestros ojos, pero percibe el espíritu, es eterno, y eso es lo que nosotros tenemos que creer en este tiempo. Amén. 2. Jesús en su condición de hijo no tenía su propio juicio, sino según el juicio del Padre. Él se movía bajo el juicio que tenía Dios. ¿Quién tenía la última palabra? El Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Jesús entendía que la voluntad de Dios era perfecta y agradable, y eso es lo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos, que lo que estamos viviendo es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Nada se escapa de las manos de Dios. Yo no quiero con esto decir que Dios envió esta plaga, pero sí quiero decir que todo esto está bajo el control de Dios, y dice su palabra que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. ¿Qué es este mundo? Es un sistema, y nosotros no tenemos que conformarnos a lo que dicen las noticias, no tenemos que conformarnos a lo que sale en la televisión, a los rumores que estamos escuchando, no tenemos que conformarnos al miedo que el enemigo quiere desatar en nuestra vida, sino que nosotros tenemos que ir en contra de eso espiritualmente y creer que Dios tiene el control de todo y comenzar a manifestar la naturaleza de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Jesús como hijo honraba al Padre, y este es un principio muy importante. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Esto queda en Juan 8:49. Una cualidad importante de un buen hijo es la honra. ¿Y qué es la honra? La honra es saber valorar, estimar y poner en la posición correcta a una persona. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer. ¿Y cómo yo puedo honrar? Puedo honrar a través de mis palabras, a través de mis acciones, puedo honrar a través de mi relación, de mi servicio, a través también de algo material. Yo puedo honrar de muchas maneras, pero lo importante es que mi vida sea de constante honra, porque la honra desata honra. Amén.
Dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Amén? ¿Tú quieres tener una vida plena, una vida linda, una vida llena del poder y del amor de Dios? Entonces comienza a honrar. Comienza a honrar a tus padres, porque es el principio más importante que nosotros podemos tener, porque es el primer mandamiento con promesa de su palabra. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1, versículo 6. Uno de los principios más altos en el reino de Dios es la honra y es el honor. Si nosotros queremos ser parte de este reino, tenemos que movernos bajo los principios del reino. Y uno de ellos es la honra. Amén. Entonces Dios te pregunta en esta tarde, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Recordemos que el temor de Dios no es miedo, sino que el temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Amén. Uno de los enemigos de la honra es la ingratitud y la familiaridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper. Muchas veces cuando nos relacionamos con nuestros padres espirituales, con nuestros líderes, con nuestros padres naturales, ¿cierto? Cuando hay una relación profunda, comenzamos nosotros también a conocer la intimidad de las personas. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que dejamos de ver lo espiritual y el manto que Dios ha puesto en su vida y comenzamos a ver lo natural. Y la verdad es que en todas las personas nosotros vamos a encontrar defectos, errores, equivocaciones. ¿Por qué? Porque dice su palabra que todos pecamos. Amén. El único que no pecó fue Jesús. Entonces siempre vamos a encontrar lo natural, porque es normal. Pero nosotros nunca debemos de perder nuestra vista en el manto que Dios puso sobre la persona y honrarlos y bendecirlos, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros entendamos que en ellos vamos a encontrar siempre el reflejo de Dios, ¿amén? ¿Qué es honra? Estima y respeto de la dignidad propia y de su honor, buena opinión y fama, adquirida por sus méritos. Demostración de aprecio que se hace a alguien por su virtud y mérito propio. Devolver a alguien lo que le corresponde. Amén. Y darle valor correcto, respeto, admiración, aprecio, consideración, estima. No tomar lo común a quien tiene dignidad por virtud, por lo que es o por mérito. Lo contrario de honra es desprecio, es devaluación, rechazo, rebelión, ingratitud e indiferencia. Así que ojo, debemos corregir eso, amén, si es que está en nuestra vida. ¿Y cómo podemos honrar? Hablando bien de la persona, con el servicio de excelencia, obedeciéndole, con lo material, con lo económico. Amén. Tenemos que entender que la honra es todo. Amén. La honra no solamente es yo te valoro en ciertas áreas, sino más bien yo te valoro en todo, yo te honro en todo. Amén. Eso es la honra, eso es el honor que habla la palabra de Dios. Amén. No se trata, ojo con esto, de idolatrar a un hombre, sino reconocer su posición, ya que el único digno de adorar es nuestro Señor, ¿cierto? Entonces no se trata de adorar, sino que se trata de honrar. Amén, que es algo distinto. Jesús no dejaba de dar testimonio del Padre, y eso es importante, que nosotros siempre estemos hablando bien, porque con nuestra boca nosotros bendecimos. Además, un verdadero hijo muestra su identidad cuando hace las cosas de su Padre, amén. Entonces, cada vez que nosotros hagamos algo, tenemos que tener claro que estamos representando un ministerio, que estamos representando a Dios. En donde quiera que nosotros vayamos, estamos representando a Dios, al reino de Dios, no una religión, sino que un Dios, y ese es nuestro Padre, amén. Y Jesús como hijo es la imagen del Padre, y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que nosotros comencemos a reflejar el poder y el amor de Dios, amén. Comencemos a poder establecer el reino de Dios donde quiera que nosotros estemos. Amén. Jesús, en el espíritu de hijo, sabía que el Padre le amaba. Tenemos que tener la revelación de que Él nos ama por sobre todas las cosas, y que sin importar los errores que hayamos cometido, Él murió en esa cruz por nosotros. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17, amén.
Y Jesús era uno con el Padre. Nosotros tenemos que ser uno con nuestros padres espirituales, uno con nuestros padres naturales y uno con nuestro Padre celestial, amén. Movernos en el mismo espíritu. Y si nosotros logramos eso, entonces dice que nuestra vida va a ser bendecida, amén. ¿Qué es lo que hace que un hijo sea uno con el Padre? 4 cosas: estar en comunión, conocer nuestra posición en Dios, tener conocimiento en nuestro espíritu de nuestro estado de ser, es decir, que no necesitamos hacer nada, sino que está en nosotros, y estar en el mismo propósito, en la misma visión y un solo sentir, una misma razón de existencia, amén. Es decir, que uno depende del otro, no independencia, sino que dependencia, amén, una conexión. El hijo sabe que el padre lo oye, aunque no responda en el momento. Hay muchas veces que nosotros le vamos a pedir a Dios y a lo mejor vamos a pensar que Él no nos está escuchando, pero la verdad es que Dios siempre está escuchando a un hijo, y un hijo sabe que el Padre lo escuchó y que los tiempos de Dios son perfectos, amén. Y es importante también saber que el enemigo, no las personas y nuestros hermanos en Cristo, ¿cierto? Que muchas veces, dice que fácilmente se destruye la imagen de ciertos hijos de Dios, que sin conocer su historia, su sacrificio y trabajo para edificar, son atacados por personas que sin ningún temor de Dios destruyen lo edificado, pensando que ellos son dueños de la verdad. Nuestro enemigo es el diablo, no las personas, ¿cierto? Eso es lo que quería decir. Nuestro enemigo es el diablo, no las personas, no lo que pasa a través de las personas, ¿cierto? Porque ellos pueden estar siendo influenciados, pueden estar viviendo un momento de debilidad, pero nunca nosotros debemos atacar a las personas, sino que es el enemigo. Esa debe ser nuestra lucha. Jesús, como ejemplo de hijo mayor, nos acercó al Padre. Él no peleaba con las personas, peleaba contra el espíritu que operaba detrás de las personas. Y dice su palabra: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Amén. Y lo más importante también es que Jesús sabía que Él iba a volver a su fuente. Pero ahora voy al Padre que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Juan 16:5. Amén. En una relación de paternidad, el ser enviado no es despedir a la persona para no volver a verle nunca más. Muchos pastores, siendo hijos espirituales, cuando son enviados, cortan la relación con su padre espiritual. Y no es así, amén. Aunque el hijo pueda llegar a un nivel mayor que el padre, siempre el padre va a seguir siendo el padre, amén. Entonces es importante que nosotros tengamos claro eso. Y tenemos que ser conscientes de que Dios nos llamó a esto. El hijo siempre va a tener un buen concepto del padre. Nosotros por eso siempre debemos movernos bajo el principio de la honestidad, de la sinceridad y de la lealtad. Amén. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres espirituales con nuestra boca y también con nuestras acciones. Si nosotros oímos que están hablando mal de ellos, también nosotros debemos no defenderlos, sino que más bien guardarlos, protegerlos. Amén. Padre justo, el mundo te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Juan 17:25. El buen concepto acerca de nuestro Padre no se sustenta sobre lo que dicen otros de Él, sino que se sustenta de la relación que tú has tenido con el Padre. Y Jesús, como hijo, nunca cambió de opinión, aunque cuando las cosas estaban en contra suya. Aunque Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, aunque Él fue golpeado, dañado, vituperiado, aunque Él le hicieron las cosas más terribles que le pueden hacer a un hombre, Él jamás se arrepintió de seguir al Padre. Amén. ¿Por qué? Porque Él estaba convencido. Él tenía una convicción en su corazón. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En estos pocos ejemplos de los muchos que están en la Biblia acerca de la manifestación del Espíritu de su Hijo, vemos que Cristo Jesús no vivía para sí, sino que Él tenía una labor, y sus acciones, sus pensamientos, sus anhelos, sus sueños y deseos, sin importar las circunstancias, estaban enfocados solo en agradar a su Padre. Amén. Y eso es un modelo que nosotros debemos seguir. En este conocimiento entenderemos nuestro propósito, estaremos capacitados para poder recibir nuestra herencia,
Porque ¿quién recibe herencia? ¿Un huérfano? ¿Un independiente? ¿Un solitario recibe herencia? No. La respuesta es no. ¿Quién recibe herencia? El hijo. Y si tú quieres recibir una herencia, así como lo hizo Eliseo con Elías, que Eliseo pudo tener y obtener la doble unción de Eliseo, ¿por qué? Porque él era hijo espiritual, porque él honraba, porque él se movía bajo los principios que la palabra de Dios nos enseña. Timoteo pudo recibirlo de Pablo porque se relacionaba con Pablo, porque lo honraba, porque se movía bajo el principio de identidad y de ADN. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Entonces necesitamos nosotros recibir en nuestro espíritu estas verdades, y hoy quiero guiarles en una oración para que nosotros podamos pedirle al Señor que nos revele el espíritu de hijo en nuestras vidas, amén, y activar la honra al Padre, amén. Así que cierra tus ojos y puedes orar junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú bendigas, Señor, a mis hermanos, Señor, los cubro con tu sangre bendita, y yo declaro en el nombre de Jesús que el espíritu de hijo se active en nosotros, Señor, se activa en su vida, Padre Santo, Señor, y que comiencen ellos a experimentar, Señor, todos los beneficios de ser hijo, y comienzan a sentir la revelación, Señor. Rompo todo paradigma, Señor, toda obra demoníaca, Señor, que el diablo, toda fortaleza mental que el enemigo ha puesto en su mente, y yo declaro en el nombre de Jesús que su mente se abre, su corazón se abre, su espíritu se abre, su alma se abre para recibir el espíritu de hijo. En el nombre de Jesús, y activo, Señor, la honra al Padre en sus vidas, porque la honra desata honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que el próximo martes estés conectado también. Y antes de terminar te voy a dar las tareas. Primero es, como siempre, realizar el cuestionario que está al final de la enseñanza de la lección número 4. Hacer los 7 devocionales diarios y realizar tu resumen del capítulo 4 del libro El poder de la identidad como hijo. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo martes.